Buenas tardes, por aquí les habla el profesor Freddy Azaf, docente de química de los programas de ingeniería de la Francisco Miranda. Y el tema que vamos a desarrollar tiene que ver con el estudio y comportamiento de los gases. Este tema se da en la unidad número 4 de la unidad curricular Química 1 y representa la base fundamental para estudios de orden más avanzado como son los análisis que se hacen en los equilibrios químicos, más adelante en la parte de termodinámica, cuando los estudiantes hacen los análisis, tanto análisis químico en la química analítica como en la parte de físico-química. Pero no solo allí, ya finalizando la carrera, cuando ven operaciones unitarias, cuando ven seminarios o asignaturas que tengan que ver con ambiente, con contaminación, con corrosión, bueno, están presentes todos estos saberes. Bueno, en este tema vamos a abordar de los gases ideales, la clasificación, sus propiedades, pertinencia y las unidades que de alguna manera se van a ver eh, presentes en las leyes que vamos a desarrollar. Eh, Muy bien, vamos ahora a ver la definición de gases ideales. Un gas ideal es un gas hipotético o teórico que estaría compuesto por partículas que se desplazan aleatoriamente y sin interactuar entre sí, y se representa a través de la siguiente ecuación de Planck. P por B igual a N R por T. Sí, efectivamente, los gases ideales es una simulación de lo que sucede en la realidad. Es un gas hipotético, tal y cual lo señala el concepto, con el propósito de estudiar el comportamiento de los gases. ¿Ok? En cuanto a su clasificación, se clasifican de esta forma, como lo ven ahí: inflamables, corrosivos, comburentes y tóxicos. Esta parte es fundamental porque es necesario que el profesional de eh, bueno, de- de esta, digamos, disciplina en la ingeniería, conozca los riesgos eh, que están presentes no solo en un laboratorio, también en tu área de trabajo, en la industria, en un área confinada, ¿sí? En espacios confinados. Y bueno, en todos aquellos sitios donde se trabaje con sustancias y reactivos, donde pues, se puedan generar estos gases. Bueno, siempre van a presentar esas características, ¿ok? Y además de esas características, vamos a presentar o vamos a conseguir estas propiedades en estas sustancias. Por ejemplo, no tienen volumen propio, también no tienen forma propia, es decir, adoptan tanto el volumen como la forma del recipiente que las contiene. Estas pueden dilatarse y contraerse, tienen, como no tienen una fuerza de atracción que las mantiene unidas, son muy fluidos, ¿ok? Pueden comprimirse, ¿verdad? Cuando se le aplica una presión, ¿ok? Y se le reduce el área, pero también así como se pueden comprimir, lo podemos expandir, ¿verdad? Cuando de repente ampliamos la distancia de una partícula a otra, ¿ok? Son las propiedades que de alguna manera nos podemos conseguir en cualquier momento al estar estudiando el comportamiento de esto. En cuanto a la pertinencia, son múltiples, bueno, los casos donde se utilizan los gases. Entre eso, bueno, podemos mencionar algunos, como es el uso de compresores, las turbinas de gas, motores, plantas de industria, en la parte de la soldadura,
en aires acondicionados, neveras, freezer, lámparas, bombillos, gas doméstico, parte de los motores de los carros. En la medicina, como soporte respiratorio, en la fabricación de anestesia o para diagnosticar y tratar muchas de las patologías o enfermedades del ser humano. Además de eso, bueno, las leyes de los gases tienen un comportamiento ya preestablecido. Eh, por ejemplo, cuando se habla de la ley de Boyle, es porque la temperatura permanece constante y, bueno, señala, da la siguiente información, que la presión queda directamente proporcional a su volumen. En cuanto a la ley de Gay-Lussac, fíjense que acá no aparece el volumen, es porque él se mantiene constante. Entonces, a volumen constante, la presión queda inversamente proporcional a su temperatura. Con referencia a la ley de Charles, vemos no se ve la presión, al igual que en los casos anteriores, es porque la presión está constante. Al estar la presión constante, entonces su volumen queda inversamente proporcional a su temperatura. Okay. Y de estas tres salió una sola, que es la ley combinada de los gases, donde se refleja cada una de ellas y, bueno, su expresión matemática queda P por B, es la ley de Boyle, P por B, ¿verdad? Sobre T es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Si yo pongo la temperatura constante, veo la ley de Boyle aquí. Si yo pongo aquí la presión constante, veo la ley de Charles. Y si yo en esta ecuación coloco el volumen constante, veo la ley de Gay-Lussac. Por eso se dice que la ley combinada es la combinación de las tres leyes antes mencionadas. Muy bien. De esas tres ecuaciones surge la ecuación de estado o la ecuación de gas ideal, donde se plantea que la presión siempre vendrá expresada en atmósfera, el volumen, litro, N es el número de mol, R es una constante universal de los gases y tiene un valor de 0.082 atmósferas por litro entre Kelvin por mol. ¿Okay? Hay otros valores de R dependiendo del sistema internacional que se utilice o las unidades que estén asociadas a ella. La temperatura viene expresada en grados Kelvin. Además de las leyes antes mencionadas, está, bueno, la ley de Dalton, ley de las presiones parciales. Este científico plantea de que la presión total es la sumatoria de todas las presiones parciales y que la presión del gas, ¿verdad?, se puede determinar a través de la fracción molar cuando se multiplica por su presión total. Okay, esos fueron los aportes que señaló Dalton, ¿verdad?, al estudio de los. Por otro lado, otro de los aspectos fundamentales que hay que mencionar y destacar son las condiciones en las cuales se hacen los estudios. Muchas veces las condiciones se plantean estándar y en este orden la temperatura es de 25 grados centígrados y eh, lo equivalente a decir a 298,15 grados Kelvin, lo que quiere decir que tiene un volumen aproximadamente de 24.5 litros. ¿Okay? Y se dan en el caso de que, bueno, muchos de esos análisis se dan en estas condiciones normales. Ya la temperatura ya no es 25, sino 0 grados centígrados, lo equivalente a decir 273.15 Kelvin. Por lo tanto, el volumen ya cambia, varía, porque cambia la temperatura. En este caso, el volumen es 22.4 litros. ¿Okay? O sea, hay que estar muy pendiente y saber cuándo utilizamos una condición y cuáles son los análisis que se pueden hacer en un momento determinado. Otro de los temas fundamentales en el estudio de los gases es la estequiometría. Bueno, así como se estudió la estequiometría de las reacciones químicas en su momento y se profundizó en la estequiometría de las soluciones, ¿verdad?,
Bueno, actualmente para los gases utilizamos la ecuación de estado en un momento determinado cuando se desprenden alguna sustancia gaseosa y bueno, este, podrían preguntar por la temperatura de todo el sistema o la presión que ejerce el sistema, ¿verdad? En esta ecuación química y a través de la ecuación podríamos determinar los moles y con los moles, pues, y los datos que me da el problema, podría incluso hallar la presión de todo el sistema. ¿Ok? Y por último, de cierre y para sintetizar, para simplificar todos los aspectos que hemos abordado, esas leyes y esos principios, presentamos aquí una serie de problemas. Lógicamente no los vamos a resolver, lo que queremos es identificar las leyes que anteriormente hemos planteado y vemos cómo en el primer problema señala que la presión es constante. Y ahí, cuando me dice la presión constante, ya me está señalando que es la ley de Charles. Y la ley de Charles me plantea que a presión constante el volumen es inversamente proporcional a su temperatura. Que yo debería aplicar ese postulado que me orienta, ¿verdad?, hacia el estudio, ¿verdad?, de esa propiedad. En cuanto al segundo problema, me dan los datos y me señalan que la temperatura se mantiene constante. Bueno, eso en el resumen anterior señalamos, destacamos que era la ley de Boyle. La ley de Boyle se da en estas condiciones cuando se mantiene constante la temperatura, el volumen que ocupa ese gas es directamente proporcional a su presión. En el tercer caso vemos que nos dice qué volumen de hidrógeno, ajá, pero dice que se puede preparar mediante la reacción, es decir, hay una reacción química, ya aquí me estoy refiriendo a la estequiometría de la reacción, me dice que 8,88 gramos de galio con un exceso de ácido clorhídrico reaccionan, ¿verdad? Bueno, entonces planteo mi ecuación química, veo el hidrógeno que se desprende, ajá, puedo hallar los gramos de hidrógeno, pero al mismo tiempo con la masa molecular hay los moles, tengo temperatura y tengo presión, entonces con la ecuación de estado podría estar yo determinando el volumen para este, llegar a la pregunta, ¿no?, a la respuesta de esa pregunta. En cuanto al siguiente problema, directamente la pregunta me dice calcular la presión parcial que soporta las paredes resistivas. Bueno, aquí se están refiriendo a nuestro amigo Dalton y bueno, nos dan los gramos, con los gramos hallamos los moles, con los moles totales, ¿verdad? Y con los moles de cada gas hallamos la fracción molar, con la fracción molar y la presión total que se saca a través de la ecuación de estado, ya que se tienen las condiciones, con la presión total y la fracción molar de cada componente, puedo, bueno, expresar la presión parcial de cada uno de esas sustancias allí presentes. El siguiente, bueno, dice que la temperatura es constante, ley de Boyle, ¿okay? Donde plantea de que el volumen es directamente proporcional. Es decir, que si aumenta el volumen, debe aumentar su presión. Pero nos vemos aquí que acá de 34 litros pasó a 15 litros, entonces hubo una disminución del volumen. Cuando yo vaya a mi presión también debe disminuir, porque estoy hablando, ¿verdad?, de que es directamente proporcional. Bueno, en cuanto al último problema, vemos que dice que se mantiene constante el volumen. Si se mantiene constante el volumen, me orienta hacia la ley de Gay-Lussac, donde señala y expresa de que la presión queda inversamente proporcional a su temperatura. Con esta expresión matemática, entonces puedo hallar
la presión que ejerce ese. Bueno, espero que la información que hemos planteado sea de mucha utilidad, sobre todo en aquellos estudiantes de la química inicial, que, bueno, que están este, buscando esos saberes y conocimientos para abordar situaciones más complejas y, bueno, desarrollar sus competencias y sus conocimientos necesarios. Bueno, buenas tardes y espero que sea de gran provecho todo lo que aquí hemos abordado.